analógica. Quiere decir que ahora nuestra fuente va a ser una fuente digital y lo que vamos a hacer nosotros es procesar la señal para enviarla a través de un canal analógico. Eso significa que ahora nuestra moduladora va a ser digital y nuestra portadora va a seguir siendo una señal analógica. Vamos a ver distintos tipos de modulación. Vamos a ver ASK, FSK y PSK, que básicamente es lo que estuvimos analizando la clase pasada, es decir, variar la amplitud, la fase o la frecuencia de la señal portadora a partir de una moduladora. En el caso de la clase anterior, nosotros lo vimos con una moduladora analógica. Ahora lo vamos a ver con una moduladora digital. Entonces hablamos de desplazamiento de amplitud, la modulación por desplazamiento de amplitud, por desplazamiento de frecuencia y por desplazamiento de fase. Luego vamos a incorporar lo que se denomina la modulación multinivel, que nos va a permitir mejorar la eficiencia espectral, que ya veíamos que a la hora de modular nosotros pasábamos a utilizar el doble del ancho de banda base, si bien después nosotros podíamos filtrar esta señal. Bien, acá, antes de seguir, porque me estoy olvidando nuevamente de grabar la clase. Bien, entonces decíamos que íbamos a ver estos tipos de modulación y modulación multinivel nos iba a posibilitar a nosotros tener una mayor eficiencia espectral. Entonces, básicamente nosotros vamos a tener ahora una moduladora digital, nuestra portadora sigue siendo una señal analógica y ahora sí vamos a poder apreciar la variación drástica de estos parámetros porque nuestra señal va a cambiar de tensión abruptamente ya que es una señal discreta, no es una señal continua. Entonces vamos a ver que esto tiene su correlato en el dominio del tiempo. En el caso de saltos de amplitud, nosotros vamos a poder ver claramente cómo se modifica la amplitud, inclusive podemos trabajar con la eliminación de la amplitud para la portadora de acuerdo a si la señal es un 0 o es un 1. Y luego variación de frecuencia, y aquí sí vemos claramente la variación de fase. Vamos a pasar a ver cada una de estos tipos de modulación. Entonces, nosotros dijimos, tenemos nuestra señal, una señal periódica, la cual vamos a variar algunos de estos parámetros, amplitud, frecuencia o fase. Esto ya lo voy rápido porque ya lo vinimos viendo desde la clase pasada. La única diferencia es que ahora nosotros tenemos una señal digital. Entonces tenemos nuestra portadora y en este caso lo que vamos a hacer es eliminar la amplitud de la portadora cuando el bit corresponda a un 0 y voy a mantener la amplitud que tenía la amplitud pico de la portadora cuando el bit corresponda a un 1. Entonces tendré este tipo de modulación con supresión de portadora. Lo mismo ocurrirá acá, en la cual variará la frecuencia. Para una frecuencia determinada F1 corresponderá al 0 y una frecuencia F2 corresponderá al 1 lógico. Y aquí irán variando las fases que pueden variar en 90, 180, 270 o cualquier variación de fase. Eso ya lo vamos a ir analizando. Acá, por ejemplo, vamos a ver un modulador con supresión de portadora. Eso significa, fíjense que este tipo de modulación para el 0 lógico le corresponde el valor 0 para la señal ya modulada. Y para el 1 lógico seguimos manteniendo la amplitud de la portadora. Por lo tanto, tenemos como resultante en el dominio del tiempo esta señal que vemos aquí. Hasta aquí no hay ninguna complicación, ya que básicamente lo que venimos analizando con modulación analógica, solo que ahora varió nuestra señal moduladora y sus variaciones son abruptas. Ahora, yo les dije en la clase pasada que vamos a ver por qué había una traslación en la frecuencia cuando yo modulaba una señal, la traslación de banda base a la frecuencia de la portadora. Acá lo que vamos a ver
es la propiedad de traslación de la frecuencia en la transformada de Fourier. Y vamos a hacer el siguiente análisis. Nosotros tenemos la señal modulada, acuérdense que era el producto de la moduladora por la portadora. Si nosotros ahora usamos las identidades de Euler, ¿se acuerdan que ya la habíamos usado cuando habíamos pasado de la integral de Fourier, perdón, de la serie de Fourier a la transformada de Fourier? Primero habíamos utilizado esta relación trigonométrica para poder expresar a las funciones trigonométricas como funciones exponenciales. Acá vamos a hacer lo mismo, vamos a reemplazar la función trigonométrica por una función exponencial. Entonces, al reemplazar en este producto a la función trigonométrica por la función exponencial, ¿sí? Acá se los dejo indicado para que les quede todo el material, lo que obtenemos como resultante, fíjense, matemáticamente, es justamente la traslación de la frecuencia. Esto, en el dominio de la frecuencia, significa justamente que tanto el ancho de banda base se traslada a las frecuencias negativas como a las frecuencias positivas. Esto es lo que nosotros ya hemos analizado la clase pasada. Solo que ahora tenemos la formulación matemática que nos permite entender, haciendo uso de esa propiedad de la traslación de frecuencia de la transformada de Fourier, podemos ver matemáticamente cómo efectivamente nosotros las frecuencias de trabajo de banda base, que acuérdense, las que a nosotros nos interesan son las que están en el semiplano positivo de las frecuencias. Este es el cruce del primer cero y podríamos decir que este sería su ancho de banda base. Ahora, cuando se traslada a las frecuencias de la portadora, tanto negativa como positiva, ya que matemáticamente va a existir esta componente negativa y esta componente positiva, vemos que se traslada el doble del ancho de banda base. Por eso nosotros no consideramos el semiplano negativo y consideramos solamente el semiplano positivo, que es el que tiene importancia a la hora de poder enviar una señal a través de un medio físico de transmisión. Pero acá ya observamos que tenemos, se nos ha duplicado el ancho de banda base con el cual veníamos trabajando. Acuérdense, tiene semiplano negativo, pero a nosotros nos interesa lo que ocurre en el semiplano positivo. Matemáticamente, esta es la resultante. Otra forma de analizarlo es a través de lo que se denomina la convolución. Ustedes van a estudiar, están viendo conjuntamente con comunicaciones, matemática superior. Allí ustedes van a ver transformada de Fourier, serie de Fourier, les van a hacer calcular la serie de Fourier para cualquier tipo de funciones. Nosotros hemos tomado simplemente una, la del pulso rectangular, la de una señal periódica, y les hemos dado inclusive el resultado de esa serie y de las transformadas de Fourier para un pulso rectangular. Los gráficos que hemos obtenido son la resultante del análisis que hicimos a través de Fourier. Ahora, ustedes en matemática superior van a calcular para cualquier tipo de funciones. Lo mismo va a ocurrir con el concepto de convolución. El concepto de convolución, cuando ustedes vean en matemática superior, lo van a analizar como lo que ocurre en el dominio de la frecuencia cuando en el dominio del tiempo yo multiplico dos funciones. ¿Qué es lo que estoy haciendo en la modulación? Estoy multiplicando una portadora por una moduladora. Estoy en el dominio del tiempo realizando una multiplicación. Eso significa que en el dominio de la frecuencia va a ocurrir lo que se denomina la convolución. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, acá tenemos una señal, una x de t, que la estoy multiplicando por la función impulso que se repite en un periodo t. Ahora, si yo multiplico estas dos señales en el dominio del tiempo, y estas son las representaciones en el dominio del tiempo, y su representación en el dominio de la frecuencia la obtenemos a partir de la transformada de Fourier. Entonces observen que para nosotros ya habíamos obtenido esta solución, porque no es una señal periódica, y la transformada de Fourier, en el caso de una señal, la señal impulso, es justamente esta gráfica que tengo acá, que se va repitiendo a intervalos
correspondientes al periodo que yo tengo acá. Saltos de frecuencia correspondientes a este periodo. Ahora, la convolución, que es justamente la acción gráfica que se realiza entre estos dos elementos, se obtiene como resultado lo que tenemos acá, que no es otra cosa que trasladar el espectro de frecuencia de esta señal, la X de t, a cada una de las portadoras que aparecen, en este caso, que es una señal muestreo. Entonces, si yo acá coloco una función sinusoidal o cosinusoidal, bueno, va a ocurrir exactamente lo mismo. Por eso voy a obtener esta misma gráfica. Entonces, ya sea analizándolo por la propiedad de traslación o por la propiedad de convolución de las transformadas de Fourier, obtenemos la misma gráfica. Entonces, pasando en limpio lo que acabamos de ver, que no es otra cosa que la expresión matemática de este fenómeno de traslación del espectro de banda base a la frecuencia de la portadora. Y acuérdense que lo que yo termino haciendo es duplicando el ancho de banda base que yo estaba utilizando con la señal moduladora. En el caso de la modulación ASK, con supresión de portadora, el ancho de banda va a ser el doble del ancho de banda base. Lo mismo que ocurría cuando trabajábamos con modulación analógica. Esto también puede ser interpretado. ¿Se acuerdan cuando vimos los distintos criterios de ancho de banda? Estaba el criterio del ancho de banda del primer nulo o el de nulo a nulo. Entonces, en este caso también puede ser interpretado como el ancho de banda de nulo a nulo. El doble ancho de banda base, cuando he considerado el de banda base como el del primer nulo. Bien, entonces, acá podemos profundizar un poco más porque algunos autores toman en cuenta lo que se denomina el tipo de proceso de modulación que yo estoy utilizando. Entonces agregan una variable, que es la variable D, que varía entre 0 y 1, y que fíjense que esta variable es la que voy a incorporar para poder definir el ancho de banda. Lo que nosotros hacemos en la materia es directamente despreciar este valor, porque esto sí se profundiza cuando se ve en ingeniería electrónica, y tomamos el ancho de banda práctico, que es el doble del ancho de banda base. Les dejo consignado esta particularidad, esta profundización del tema, porque en muchas bibliografías toman en cuenta este parámetro y a ustedes esto los puede llevar a una confusión. Nosotros lo que hacemos es simplificar y despreciar este parámetro D y tomar directamente el doble del ancho de banda. Si ustedes se fijan, si D tiende a 0, esto tiende a 1 y por lo tanto, si el código de línea que yo estaba utilizando era no retorno a 0, el ancho de banda va a ser igual a el ancho de banda correspondiente al código de línea, solo que yo voy a tener el doble del ancho de banda una vez que module. Hasta ahí me van siguiendo. Esto no es nada más que acomodar a lo que ya veníamos trabajando con modulación analógica. Acá la única diferencia es que estoy modulando ahora con una señal digital. Pero todo el comportamiento respecto del dominio de la frecuencia y el dominio del tiempo sigue siendo el mismo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Están allí? Fernando, gracias por habilitar tu cámara. Se hace más amena la clase si los veo. ¿No hay ninguna duda respecto a lo que venimos viendo? Profe, va a ir cambiando esto según el código que utilicemos igual. El ancho de Por banda ejemplo, base, sí. pero Claro, acá siempre los ejemplos estamos con el código unipolar, por ejemplo. claro, no retorno a 0. Por eso hablo de ancho de banda base.
Entonces el ancho de banda base siempre va a ser el código, el ancho de banda del código que yo esté utilizando. ¿Se entiende eso? Bien. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces dijimos, ¿cómo funciona un modulador? Un modulador, por supresión de portadora, habitualmente se utiliza lo que se llama un modulador switching. Fíjense que lo que hace es switchear entre la portadora y cero, digamos, porque abre y cierra este circuito. Cuando tiene un cero, lo que hace es abre el circuito, obviamente la salida tenemos un cero. Lo que viene es otro cero, sigue abierto aquel circuito, tiene otro cero. Cuando lo que viene es un 1, entonces allí cierra el circuito y deja pasar la portadora. Sí, la portadora. Cuando viene es otro 1, deja pasar la portadora, lo que viene es un 0, abre el switch. Entonces, en el dominio del tiempo, esta es su gráfica. En el dominio de la frecuencia, esta es su gráfica. Y lo que después de la modulación, por eso, una vez que modulé, obtengo el doble del ancho de banda que tenía la señal de banda base. Ahora, después de modular, lo que habitualmente se utiliza es un filtro pasabanda para eliminar este ancho de banda que es redundante respecto de este otro ancho de banda. Porque entre 0 y el primer nulo, o entre este valor, que en este caso sería la frecuencia portadora, y la frecuencia de portadora más el ancho de banda base, yo ya tengo toda la información. O sea que lo que yo tengo acá es redundante. Ahora, la cantidad de energía, si yo filtro solamente una de las bandas, voy a perder esta energía que tenía acá, que conforma la potencia que yo pretendo transmitir. Entonces, lo que habitualmente se colocan son filtros con ganancia de 3 decibeles. Acuérdense que 3 decibeles significa duplicar la potencia. Entonces, de esa manera mantienen constante la potencia, pero reducen nuevamente el ancho de banda. Esto es lo que habitualmente se hace en las telecomunicaciones. Pero cuando hablamos de la modulación, tenemos que tomar en cuenta que trabajamos con el doble de ancho de banda. Una vez que module. Luego, esta es una estrategia que puede o no utilizarse para transmitir la señal, ya que la información que está contenida entre este punto FC, que es la portadora, y el primer nulo, es la misma información que tengo contenida entre la portadora y la resta del ancho de banda. Eso se entiende, ¿no? ¿Puedo repetirlo, profe? Sí. A ver, vamos a ampliar un poco acá. Vamos a ampliar un poco esto. Acuérdense que cuando nosotros modulamos en el dominio de la frecuencia, se traslada el espectro de la señal de banda base, solo que se duplica el espectro, ¿verdad? Acuérdense que nosotros a ver, vamos a la diapositiva anterior. Acá. Esta es nuestra señal de banda base, vamos a ampliarla. Esta es nuestra señal de banda base, ¿verdad? Matemáticamente, cuando obtenemos la transformada de Fourier, tenemos un semiplano positivo de frecuencias positivas y frecuencias negativas. Matemáticamente existen las frecuencias negativas. Físicamente para nosotros no existen las frecuencias negativas. Por lo tanto, entre 0 y el primer nulo tenemos toda la información contenida acá, porque nosotros sabemos que podemos recuperar la señal en el dominio del tiempo a partir de hacer la antitransformada, ¿se acuerdan? Yo obtengo esta señal haciendo la antitransformada solamente de este ancho de banda que tengo acá. Ahora, cuando yo modulo, se trasladó esta porción que estaba en el semiplano negativo de las frecuencias, se trasladó al semiplano positivo. Esto es lo que ocurre en el dominio de la frecuencia con la señal de banda base. Por lo tanto, antes teníamos toda la información desde este punto hasta acá y ahora la tenemos duplicada. ¿Se entiende eso?
Sí, sí. Perfecto, porque esto viene del análisis de Fourier, ¿verdad? Por eso es importante que ustedes tengan siempre claro lo que significa Fourier. Muy bien. Ahí Leandro también encendió su cámara. Perfecto, Leandro. No sé si hay algún otro valiente. No. Bueno, como los que estamos entonces. Ya les dije, si yo con esta cara salgo. Ahí está, Lucas, muy bien. Está bien. Perfecto. Entonces, ahora nos venimos acá, estamos en este punto. Entonces decimos, yo puedo trabajar con todo esto porque esta redundancia de información me puede llegar a servir para que yo pueda recuperar la señal, porque al tenerla duplicada hay otras estrategias que hacen que sea más robusta la señal que transmito. O puedo filtrar también nuevamente la mitad. Con un filtro ahora pasabanda, porque esto ya no está en cero, ¿verdad? Esto está centrado en la frecuencia de la portadora. Por eso necesito un filtro pasabanda que vaya desde FC, que es la frecuencia de la portadora, hasta FC más B, que es la frecuencia máxima de la banda base. Entonces, con un filtro pasabanda yo puedo obtener este tramo del espectro de frecuencia. Bien, otra forma de utilizar los moduladores es trabajar con dos portadoras. Esto es cuando no trabajo con supresión de portadoras, sino que trabajo con dos valores distintos de tensión para la portadora. Fíjense que antes la anulaba directamente. Entonces acá lo que voy a tener, la generación de dos portadoras de amplitudes distintas y de nuevo un switch que va switchando entre los dos valores de acuerdo a la señal que yo voy recibiendo acá. De nuevo obtengo el doble del ancho de banda, que es lo que tiene que quedarnos claro a la hora de hablar de modulación. Y luego, como estrategia, puedo llegar a filtrarla o no, que es lo que estamos viendo acá en este punto. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Ahora sí. Perfecto. Son dos tipos de moduladores, uno con supresión de portadora y otro con dos amplitudes distintas. Ahora lo que vamos a ver es qué ocurre cuando yo lo que voy a variar es la frecuencia de la señal. ¿Sí? Entonces, obviamente tendré dos frecuencias involucradas, una para el 0, otra para el 1. Acuérdense que la formulación sigue siendo una función cosenoidal. Si yo les pido en un parcial o en un final, bueno, realicen la formulación dándole, supongamos, la amplitud y el periodo que tienen acá, bueno, ustedes pueden reconstruir la señal, cosenoidal o sinusoidal, pero donde va a ir variando justamente la frecuencia entre dos valores. Ahora, acá hay un valor que es importante que se llama desplazamiento de frecuencia, que es la diferencia que hay entre la frecuencia superior menos la frecuencia inferior dividido 2. ¿Para qué nos sirve esto? También llamada la regla de Carson. Porque yo debo dejar una separación entre las dos frecuencias que como mínimo debe respetar esta diferencia para que no se superpongan entre sí. Por eso es que el ancho de banda de FSK es mayor que el doble de banda base, porque hay que dejar esta distancia entre las dos frecuencias para que no se solapen entre sí, entre las dos portadoras. Obviamente que las puedo distanciar mucho más, pero esto es para tratar de ser lo más eficiente posible, como mínimo tenemos esto. Acá de nuevo, fíjense que puedo incorporar este parámetro D, que dependiendo del sistema de modulación puede ser más o menos eficiente. Nosotros descartamos el valor de D y nos quedamos solamente con la regla de Carlson que tenemos acá. Yo les consigno esta otra diapositiva con esta aclaración. Por las dudas, ustedes en algún otro libro de texto encuentren esta formulación y digan, bueno, ¿y de dónde salió esta D?
¿Cómo son los moduladores reales de FSK? Tenemos dos tipos. Uno, switching, el más sencillo, tengo dos osciladores de las dos frecuencias que hemos propuesto y obviamente este switch estará actuando a una frecuencia y otra dependiendo del mensaje binario que yo reciba acá. Los ceros o unos, y esto van a definir este cambio entre una frecuencia y la otra. Y otra que es la que hoy más se utiliza, es más estable, son los osciladores controlados por tensión. Este es uno típico, el 8038, que de acuerdo a la tensión que yo poseo a la entrada de este chip, lo que tengo es varias salidas. Una de esas salidas me genera señales sinusoidales y cuya frecuencia va a depender del valor de tensión que yo tenga acá. Entonces, al oscilar entre dos valores, yo lo que voy a obtener son dos frecuencias distintas para esta señal que estoy obteniendo acá. ¿Cuál es la ventaja de que estos modelos de switching introducen más ruido que este VCO que es controlado por variación de tensión? Entonces, estos son más inestables, sobre todo cuando trabajamos a altas velocidades. Luego, variación de fase. Bueno, acá de nuevo es muy sencillo esto, porque obviamente mantenemos constante la amplitud, mantenemos constante la frecuencia y lo que va a variar es la fase. Entonces, otorgamos el valor de una fase para el 0 y de otra fase para el 1. Y allí podemos consignar como ejemplo, acá está consignado pi menos pi para las fases para el 0 y para el 1. O 0 y pi es otra forma también de expresarlo. Entonces acá se ha expresado a través de este gráfico donde la fase la tienen que considerar en sentido antihorario. Y aquí sí, ¿se acuerdan que cuando nosotros decíamos en el caso de la señal analógica, su variación era muy suave? En cambio acá la variación es abrupta. Entonces aquí sí vemos el cambio de fase y encima con una fase de pi, entonces hay una inversión de la fase que es muy visible a la hora de visualizar la modulación de fase en el dominio del tiempo. ¿Se acuerdan que yo les decía, bueno, esto es muy difícil en modulación analógica porque la variación de los niveles de tensión son muy suaves respecto a lo que tenemos acá, que es abrupta? Acá este flanco vertical, matemáticamente, acuérdense, implica una pendiente infinita, ¿verdad? Mientras que la función sinusoidal tiene una variación suave respecto de una señal no retorno a cero, por ejemplo, unipolar, por mencionar solo alguna. Entonces, por eso vamos a poder ver claramente la variación de fase cuando las fases varíen tan abruptamente, porque después vamos a ver que podemos aumentar la cantidad de variaciones de fase y ahí ya se complica nuevamente la gráfica. Acá seguimos expresando que, fíjense, el ancho de banda sigue siendo el doble del ancho de banda que yo tenía en banda base. Y acá PSK, también llamado BPSK de binario, cuando yo pongo solamente dos valores de fase, o sea, hago que la señal varíe solamente entre dos fases. Por eso también es llamado PSK o BPSK. Salto por variación de fase binaria o salto por variación de fase. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hasta ahora estamos viendo es que nosotros estamos enviando por cada ciclo de señal, por cada baudio estamos enviando un bit. Si nosotros por cada baudio enviamos un bit, nuestra relación numérica entre la velocidad o la tasa de bit o velocidad de transmisión y la velocidad de señalización es la misma. ¿Se acuerdan? Lo mismo que habíamos analizado en códigos de línea. Y esta era la fórmula que habíamos visto que relacionaba la tasa de bit, también la pueden llamar velocidad de señalización, tasa de símbolos, si lo ven desde teoría de la información, es igual a R por logaritmo en base 2 de L, que es la cantidad de bits que yo estoy enviando. Entonces, hasta aquí, ya sea en variación de ASK, PSK y FSK, estamos enviando siempre un bit por cada
ciclo de la señal. Entonces decimos, bueno, ahora, ¿cómo hacemos para aumentar la eficiencia espectral? Acuérdense que la eficiencia espectral era C, capacidad del canal, dividido el ancho de banda que estoy utilizando. Ahora, la capacidad del canal tenía que ser mayor o igual que la tasa de bit, que es R mayúscula. Por eso tomamos la igualdad y decimos, bueno, si va a ser igual, lo reemplazo y me va a quedar C, que es la capacidad del canal, lo reemplazo por R, que es la tasa de bit. Entonces, acá lo que yo estoy pretendiendo para tener mayor eficiencia espectral es mantener el ancho de banda y enviar mayor cantidad de bits por cada ciclo de la señal, mantener los baudios y aumentar la cantidad de bits por segundo. Entonces, de nuevo, se utiliza la misma estrategia que utilizábamos en codificación de banda base, ¿se acuerdan? Los códigos multinivel. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Primero vamos a comenzar con PSK, lo que se llama QPSK, ¿sí? Y para poder entender gráficamente, lo que vamos a hacer es hacer uso de una gráfica llamada diagrama de constelación. Este diagrama de constelación tiene dos ejes. El horizontal es el eje y el vertical el eje Q de cuadratura. ¿Qué significa? Que sobre el eje Y lo que vamos a montar es la señal cuando está en fase. Y a medida que se vaya desfasando, vamos a graficarlo en sentido antihorario. El eje Q, fíjense, está a 90 grados, desfasado 90 grados respecto al eje Y, en sentido antihorario. Entonces, ahora, obviamente en este tipo de gráfico voy a poder graficar variaciones de amplitud o variaciones de fase o ambas variaciones, pero no variaciones de frecuencia. Porque esto es amplitud y fase. Entonces, fíjense que la modulación ASK por supresión de portadora, una de las amplitudes, ¿qué valor tenía? La que habíamos tomado como ejemplo para el 0, por ejemplo. ¿Qué amplitud tenía la portadora para el 0 binario, una vez modulada? Vamos. Cero, ¿no era, Vamos profe? acá. Sí, señor, 0. Acá está la gráfica. Para el 0 es 0 y para el 1 es la amplitud que tenía la portadora, la B pico de acá. ¿Estamos de acuerdo? Por eso fíjense, la señal portadora como viene o 0. El switch varía entre la amplitud de portadora o 0. Entonces, si yo ahora tengo que graficar en el diagrama de constelación, lo primero que veo es que la señal está en fase, porque sí, esto es en fase respecto de la portadora. Siempre tomo como parámetro de contrastación la portadora. Entonces, yo digo, el 0 lógico se representa con un valor de tensión 0, que justamente es acá en el origen, y el 1 lógico se representaba en fase, porque era la portadora misma, pero con una variación de amplitud, y acá correspondería qué valor de amplitud, el valor pico de la señal de portadora. Supongamos que el B pico eran 5 volt, bueno, estos serán 5 volt, 0 volt y 5 volt. En cambio, por ejemplo, la representación de la segunda forma, donde no anulo la portadora, sino que le doy otro valor de tensión, ¿cómo será la representación en el diagrama de constelación? De una ASK, pero que no sea por supresión de portadora, sino el caso este que vimos, ¿sí? Son dos valores de amplitud. La llamemos a este B1 y a esta B2, ¿sí? Para que sea simple. Entonces, el diagrama de constelación, si están entendiendo, ¿cómo tendría que ser esta gráfica del diagrama de constelación de la modulación ASK, que no es por supresión de portadora? Las dos en la misma fase, pero Ajá, ninguna en amplitud cero. perfecto. Entonces, tendríamos acá, se correría, ¿no es cierto?, al valor B1 y esta al valor B2.
¿Todos entienden eso? Esto es para entender lo que es un diagrama de constelación. Yo no, profe, ¿podría explicarlo de vuelta, por favor? Muy bien, para eso estamos. ¿Quién me pidió? Ahí vamos a ampliar un poco acá. Uy, ya estoy más acompañado. Tengo un monitor más grande, así los veo a todos. Pero veo que está Lucas, Franco también. Muy bien. ¿Y quién me pidió la aclaración? Estaría bueno que habilites tu cámara. Aunque estés despeinado, no importa, todos estamos trabajando. El viernes a la noche se tunean y ahora estamos trabajando. Así somos los ingenieros, trabajamos, todos despeinados, no nos importa. Vieron que hay otras especialidades que están más pitucos, pero nosotros no, hay que resolver problemas. Después festejamos. Bien, Débora, me habías preguntado. Sí. Mira, acá el tema es el siguiente. Nosotros necesitamos representar en el diagrama de constelación, es un diagrama que este eje horizontal, que lo hemos llamado arbitrariamente, lo hemos llamado I, esto es arbitrario porque estamos definiendo, ¿sí? A este eje horizontal lo hemos llamado I. Y hemos considerado que ese eje está en fase con la portadora. La portadora es la que nosotros estamos inyectando y la moduladora es la señal digital. ¿Vamos bien? Entonces, vamos hacia el modulador. La idea de estas gráficas es justamente para que les quede claro. ¿Dónde está el modulador? De amplitud. Vamos al de amplitud. Fíjate, esta es la portadora que ingresa al modulador. ¿Sí? Y acá nosotros lo único que estamos haciendo es abriendo este interruptor, un switch, de manera tal que o pasa la portadora o no pasa nada de tensión. Cuando es un 0 no pasa tensión y cuando es un 1, fíjate porque era 0, 0, 1, cuando es un 1 este switch se cierra y empieza esta gráfica. Entonces, en el diagrama de constelación, nosotros dijimos, en el ASK varía solamente la amplitud, no varía la fase, ni la frecuencia. ¿De quién tiene que variar la fase, la amplitud o la frecuencia? En la modulación en general. Tenés muteado tu micrófono, Débora. Ay, perdón, no me di cuenta. Y de la onda de la portadora. Exacto. Esas son cosas que la tienen que tener bien clara. Entonces, yo ahora, como es ASK, salto por variación de amplitud, he dejado tranquila a la fase. O sea que de ningún modo se puede desfasar. Entonces, la gráfica no queda otra que sea esta que tenemos acá porque hemos definido arbitrariamente en el diagrama de constelación que para fase 0 respecto de la portadora, la gráfica se ubica en el eje horizontal. Lo único que varía acá es la amplitud. La de recién era amplitud 0 o la amplitud pico de la portadora. ¿Sí? Pero en la otra, donde tenés dos señales, dos portadoras de distinta amplitud. La fuente switching, el modulador switching lo que hacía era, dejaba pasar una portadora o la otra portadora. Y la única diferencia entre portadoras era la amplitud. La fase y la frecuencia permanecían constantes. Por eso es que si en el otro tipo de modulación, que no es por supresión de portadora, esto que está indicando acá, que es el valor 0 de tensión, porque está en el origen, se tendría que desplazar hacia la derecha marcando qué nivel de tensión. ¿Se entiende? Sí, Y profe. ahora cuando veamos el desfase, vas a ver que te va a entrar a cerrar un poco más. Porque fíjate, acá decimos, ¿ve? Acá estamos viendo un PSK donde dijimos, ahora arbitrariamente, decimos, para el 0 le va a corresponder
la fase 0. Y para el 1 le va a corresponder la fase 180 grados. Pero como esto es PSK, la amplitud y la frecuencia permanecen constantes. Este gráfico no representa frecuencia, o sea que se tienen que olvidar de la frecuencia. Entonces representamos o variación de amplitud o variación de fase. Como estamos en PSK, que es lo mismo que B larga PSK, por binario, por dos estados, fíjense, dijimos 0 grados acá. ¿Qué amplitud? La que tenía la portadora. Ahora, alterna con otra fase que es 180 grados y dijimos que tenemos que ir en sentido antihorario. Entonces, 180 grados en sentido antihorario y se va a ubicar de nuevo en fase porque estamos a 180 grados y este es el valor de 180 grados, ¿verdad? En el semiplano negativo. Por eso es que queda representado de esta manera. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero transportar más de un bit, ¿sí? Ahora, para enviar esos 3 bits, bueno, yo les abrí acá la diapositiva, pero para enviar esos 3 bits, ¿cuántos elementos de constelación necesitaría yo? Lo mismo que hacíamos con los niveles en codificación de banda base. 8 no serían, profe. 8, claro, porque sería 2 elevado al cubo. Al cubo. Sí. Entonces son 8 bits. 8 elementos de constelación que ahora los tengo que ubicar en ese diagrama de constelación. Y hay muchas estrategias para ubicarlo. ¿Sí? Entonces veamos acá. Como dijo Jack, vamos por parte. Si queremos enviar 2 bits, ¿cuántos elementos de constelación voy a tener? 4. Según la regla, 4. Entonces, una forma sencilla de ubicarlo sería una en cada eje, ¿no es cierto? Fase 0, fase 90, fase 180 y fase 270. Lo que tenemos acá. Entonces, nuestro diagrama de constelación, las amplitudes son constantes, pero lo que ha variado es la fase. Quiere decir, ahora que yo tengo 4 elementos de constelación ubicados con esta distribución de fase. Ya estoy enviando 2 bits. Ahora, si quiero enviar 3 bits, voy a necesitar 8 fases distintas. Nosotros a esto le llamamos 4PSK o QPSK, que es lo mismo. QPSK o 4PSK es lo mismo. Y fíjense que hay otras distribuciones, con saltos distintos, ya no posicionados en los ejes. Entonces yo puedo ir rotando esas fases de acuerdo a mi conveniencia. Eso tiene que ver con el hardware del modulador. Ahora fíjense, a medida que yo voy aumentando la cantidad de bits, claro, mi constelación va creciendo, ¿verdad? Fíjense, si quiero 4 bits, tengo 16 elementos de la constelación. Siguiendo la ecuación esa muy sencilla, que nos permitía obtener la cantidad de elementos de la constelación en función de la cantidad de bits que yo pretendo enviar. ¿Sí? Pero ahora fíjense lo siguiente, que a medida que yo voy a aumentar evidentemente mi velocidad de transmisión, porque por cada audio yo envío cada vez mayor cantidad de bits. Eso significa mantener el ancho de banda y aumento mi velocidad de transmisión. Pero fíjense que el área que rodea a un elemento de la constelación cada vez es más pequeño. Eso significa que yo tengo que tener una mayor selectividad para poder distinguir. No es lo mismo poder distinguir entre fases de 90 grados que distinguir entre fases de 1 grado. ¿No? Entonces eso me va a llevar a entender claramente de que la relación señal-ruido va a tener que ser muy buena si yo quiero seguir enviando cada vez más bits por ciclo de la señal. Entonces, acá yo puedo comparar
anchos de bandas entre sí, QPSK, por ejemplo, yo puedo decir que va a hacer uso de la mitad del ancho de banda que yo utilizo con BPSK o PSK. Entonces, yo puedo armar una pequeña tabla, siempre comparando con las modulaciones en las cuales yo envío un bit. Acuérdense, cualquiera de esas modulaciones que yo enviaba un bit, tengo, incluida FSK, tengo un ancho de banda que es el doble del ancho de banda base, sabiendo que FSK tenemos que sumarle este distanciamiento, que es el delta de F. Pero a medida que yo empiezo a aumentar los niveles de modulación, fíjense que yo uso un menor ancho de banda. Y hay una formulita sencilla que termina simplificando todo este análisis, que es que el ancho de banda de modulación, cuando es una modulación multinivel, va a ser igual a 2 veces el ancho de banda base dividido el número de bits que yo estoy transportando por cada ciclo de la señal. Obviamente, si el número de bits es 1, me queda lo que veníamos analizando en ASK y PSK. Pero si ahora yo envío 2, 3, 4 y así sucesivamente, obviamente voy a hacer uso de un menor ancho de banda. Esto es una forma de verlo. Hay algunos autores que lo ven de otra manera y dicen, bueno, esa es una forma de expresarlo. Podemos decir también, y ya vamos a ver con otros gráficos, con otros cuadros, que yo puedo mantener el ancho de banda como idea y lo que aumento es la velocidad de transmisión. También es cierto, digamos, es otra forma de verlo. Yo les voy a consignar los dos modos porque distintos autores lo consideran de uno u otro modo. ¿Dónde voy a utilizar QPSK? ASK es muy poco inmune al ruido. PSK es el más inmune al ruido porque todos los fenómenos electromagnéticos que vamos a analizar que producen ruido tienden primero a modificar mucho los valores de tensión. Luego vamos a ver que cuando los enlaces son muy largos, la extensión es muy prolongada, hay algo que se llama decalaje de frecuencia, que ya lo vamos a analizar cuando veamos radioenlace. Pero la fase permanece casi inalterable en función de los ruidos que se presentan en las líneas de transmisión. PSK, como tal, vemos que evidentemente va a ser un método de modulación para bajas velocidades. Ya QPSK empieza a mejorar la velocidad de transmisión porque yo sé que ya puedo enviar más de un bit por cada ciclo de la señal. ¿En qué la voy a utilizar? Fíjense que la voy a utilizar en lo que son las redes inalámbricas de área personal, sobre todo lo que es Bluetooth y lo que es Zigbee, NSR, se me va de la mente, hay otros, lo que se llaman redes de área personal, que se usan mucho, por ejemplo, en las nuevas formas de transacciones comerciales. NFC, muchos de sus teléfonos inteligentes tienen ahora este protocolo. Ustedes pueden hacer transferencia de dinero con solo acercarse a estos nuevos postnet que son que se vinculan a través de NFC. ¿Qué es lo que tienen? El alcance es muy corto, la velocidad es muy baja, pero es muy estable respecto al ruido. Y como son de proximidad para transferir datos, también se transfieren datos biométricos en algunos pasaportes, por ejemplo. Entonces, estas aplicaciones tienen sus ventajas debido a la alta performance respecto del ruido que tienen este tipo de modulaciones y que ustedes lo van a tener muy presente a partir de que ya esté disponible lo que es Internet de las Cosas. Bueno, esto va a ser algo, hoy ya es algo que se usa.
todas estas pulseras que transfieren informaciones biométricas, lo hacen a través de NFC. Muchas de las aplicaciones que ustedes tienen ahora disponibles para transferencia de datos biométricos son a través de estos puertos NFC. Por eso es muy importante ahora, cuando ustedes adquieren un nuevo teléfono inteligente, que aparte de tener Bluetooth y todas las cosas que a ustedes les interesan, tengan NFC. Si no, se van a quedar fuera de lo que es el mundo de 5G e Internet de las cosas. Muy bien. Hasta aquí vimos lo que implica modulación digital y una de las opciones para enviar señales con este tipo de modulación. Pero vamos a ver que necesitamos más velocidad de transmisión. Entonces, eso lo vamos a lograr con otro tipo de modulación multinivel, que es el que nos permite trabajar a alta velocidad. Y esto va a ser combinar la variación de fase con la variación de amplitud, porque hasta aquí estábamos modificando solamente la fase. Entonces, teníamos que distinguir entre una amplitud que es constante y lo único que teníamos que distinguir son fases de una señal. Pero veíamos que a medida que aumentábamos la cantidad de bits que enviamos por símbolo, los elementos de la constelación estaban muy próximos, eso significa que en fase estaban muy próximos y eso ya tiene una complicación tecnológica a la hora de distinguirlos. Por eso es que se diseña lo que se llama modulación por cuadratura, donde fíjense que ahora lo que yo logré es no solamente variar la fase, sino que también varío la amplitud. Fíjense que acá estoy variando también amplitudes. A una misma fase tengo dos amplitudes. Entonces voy a obtener una combinación de fase y amplitud. Y también voy a tener distintas estrategias para ubicar los elementos de la constelación en ese diagrama de constelación del cual hablamos. Fíjense que, obviamente, cada vez que enviamos más bits, voy a tener más elementos. Entonces vemos las distintas estrategias de distribución. Acá vemos claramente cómo para esta secuencia de 1101 y 1111 tenemos la misma fase, pero distinta amplitud. Todos tienen la misma fase, pero tienen distinta amplitud. Entonces acá vemos, bueno, las distintas estrategias para ir obteniendo esos diagramas de constelación. Fíjense cómo se va complejizando y cómo esos valores, ahora tengo que distinguir no solamente fases, sino variaciones de amplitud que son muy pequeñas y que son susceptibles al ruido. Entonces, lo que vamos a ver es cómo aumentamos notablemente nuestro rendimiento en cuanto al ancho de banda a medida que enviamos mayor cantidad de bits. Cuando enviamos 2 bits por ciclo de señal, normalmente se lo denomina D-bit. Luego, tri-bit, quad-bit, se refiere justamente en términos de modulación cuando yo envío más de un bit. Entonces, pueden escuchar o leer en algunos textos que digan, bueno, esta modulación quad-bit, bueno, ya saben que están enviando 4 bits por cada elemento de la constelación, ¿y cuántos elementos tendría esa constelación? 4, 2 al 4. Exacto. ¿Cuánto nos da? Perfecto. 16 elementos de la constelación. Ahora, fíjense que tenemos QAM 4096. Entonces, acá este cuadro lo completamos con las modulaciones en cuadratura de amplitud y fase. Entonces vemos cómo evidentemente QAM va a tener una mayor eficiencia espectral, porque voy a poder enviar mayor cantidad de bits. Y ya vamos a ver, porque vamos a comparar las constelaciones. Otra forma de verlo, como yo les decía, es mantener el ancho de banda como parámetro y analizar la variación de la velocidad de transmisión. Entonces vemos cómo aumenta la velocidad de transmisión
a medida que yo aumento la cantidad de bits, que es algo lógico, digamos. Por eso les dejo estos cuadros, porque en algunos autores les interesa verlo desde el ámbito de la velocidad de transmisión y a otros les interesa verlo desde el ámbito del ancho de banda. Entonces acá, de nuevo, vemos la cantidad de bits que transporta por cada ciclo de la señal. En el caso de QAM, tenemos los elementos de constelación, van a ser 1024 elementos de constelación. Y acá es donde ya entramos a utilizar esto en las tecnologías de módem, que es justamente la tecnología que se está utilizando para que hoy nos podamos comunicar a través de Zoom. Ya vamos a ver estas tecnologías aplicadas cuando en el último capítulo 5, veamos los dispositivos módem a través de sus distintas tecnologías de acceso, ya sea WiMAX, cable módem o la tecnología XDSLX. Esto, fíjense, es lo que nos permitió salir de modem dial-up. Acuérdense que cuando hablamos de canal telefónico, yo les dije, bueno, en el canal telefónico, para telefonía, se hablaba de 3 kHz, 3100 Hz, como el ancho de banda que se utilizaba para la transmisión de la voz humana, ¿sí? Ahora, si nosotros queremos enviar datos, el ancho de banda se restringe un poco a 2400 Hz. ¿Estamos hasta ahí? Ese es el ancho de banda que usaba el modem dial-up, que utilizaba el canal telefónico para enviar los datos. Por eso o hablábamos por teléfono o enviábamos datos. Pero su velocidad de señalización era máxima de 2400 baudios. Quiere decir que si yo utilizo ASK, PSK o FSK, ¿cuál sería su máxima velocidad de transmisión? Esa fue una pregunta. Acuérdense de velocidad de señalización y velocidad de transmisión. La relación, recién les puse la formulita. Y yo les dije, tengan esas fórmulas, ténganlas a mano, pegadas al costado del monitor, porque son las fórmulas que vamos a ir usando constantemente. A ver, vamos para atrás. Es más, en la otra presentación estaba. R mayúscula, que era la velocidad de transmisión, era igual a R minúscula, velocidad de señalización, por el logaritmo en base 2 ¿de qué? De L. Y L era la cantidad de niveles que yo tenía o de elementos de constelación. El número de bits era igual a logaritmo en base 2 de L. Y L, escríbanlo, son los elementos de la constelación. Entonces, en ASK, ¿cuántos elementos de constelación tengo? Dos. Entonces, ¿cuántos bits transporto? 4. Fíjate la formulita. Un bit. Por eso les dije, Uno escríbanla. N, número de bits, igual al logaritmo en base 2 de L. L, elementos de constelación. Si son 2 los elementos de constelación, logaritmo en base 2 de 2, ¿a cuánto es igual? 1. A 1. Quiere decir que transportas un bit. Entonces, la velocidad de transmisión y la velocidad de señalización son las mismas. Entonces, si tu velocidad de señalización es 2400 baudios, entonces tu velocidad de transmisión son 2400 bits por segundo. ¿Sí? Por eso les digo, escriban las formulitas y pónganlas en los stickers y las pegan ahí hasta que vamos a dialogar tanto esto que se les va a grabar. Es decir, entonces, ahora, si hablamos de, acá como lo ven algunos autores,
si yo estoy utilizando 4 PSK o 4 QAM, ¿cuántos bits estoy transportando por cada ciclo de señal? Ahí no dice 2. ¿Cómo? Ahí no dice 2. 2. Claro, porque acuérdense de nuevo, en n número de bits igual al logaritmo en base 2 de L. L en este caso es 4. 2. Obviamente que fíjense, la velocidad de transmisión va a ser 2 veces la velocidad de señalización. Para nuestro caso del modem dial-up que puede trabajar con un ancho de banda o velocidad de señalización como está acá, de 2400 baudios, es su máxima velocidad de señalización. No la puede modificar porque acuérdense que R era igual a 1 sobre tau, que en definitiva numéricamente coincidían en valores, ¿se acuerdan? Entonces, mantenés constante el ancho de banda porque es tu límite. En ese caso no podíamos pasar de ese límite porque es el ancho de banda que yo tenía asignado, 2400 baudios. Perfecto, pero si ahora envío, fíjense, 8 bits, perdón, no envío 8 bits. Bueno, acá está resuelto. Si trabajo con 16 QAM, ¿cuántos bits estoy enviando? ¿2600? ¿Cuántos bits? ¿Cuántos 4. bits? 4 bits por cada ciclo de la señal, ¿sí? Por ende, si yo tenía a 2400 baudios y enviaba un bit, 2400 bits por segundo, será 4 por 2400. Por eso acá les da que la velocidad es 4 veces la que tenían antes. ¿Cuánto da 4 por 2400? 9600. Y les empiezan a sonar las velocidades de transmisión que tenían los modem dial-up. ¿Sí? Entonces, entonces ahora empezamos a ver, estamos limitados en frecuencia. Si no hubiésemos utilizado modulación multinivel, morimos a 2400 bits por segundo. O aumentamos el ancho de banda, es cierto, pero aumentar el ancho de banda significa disminuir la eficiencia espectral, ¿o no? Y lo que nosotros pretendemos, porque somos ambiciosos, es dividir en canales y que cada canal poder poner información, porque si no, no podríamos en la globalidad transportar tanta cantidad de información sin estas estrategias. Obviamente que si nos quedamos con un canal, porque podríamos decir, bueno, nos quedamos con esos 2400 baudios, ¿sí? Y, profe, ¿hasta dónde le podemos dar acá con la modulación? ¿Hasta dónde? Matemáticamente, ¿cuál sería el límite? Infinito. Infinito. Entonces, bueno, le demos, pero después dice Shannon, momento. ¿Shannon nos trajo la realidad o no? ¿De quién nos habló? ¿Qué ruido? De la relación señal-ruido. Y nos dijo, aunque exista el ruido, vamos a poder transmitir, porque Nyquist nos plantea un canal ideal, sin ruido. Y decir, bueno, pero el ruido existe, no lo podemos eliminar. Entonces, sin Nyquist, o sea, solamente con Nyquist nos hubiéramos quedado en un canal ideal. Ahora Shannon, Harley Shannon dice, podemos transmitir con una determinada relación señal-ruido y cuanto más pobre sea esa relación, vamos a transmitir cada vez más lento. Pero si mejoramos la relación, podemos transmitir más rápido, pero también tenemos que ver nuestro ancho de banda. Entonces empezamos a ver que hay varios parámetros. Y cuando hablamos ahora de modulaciones multinivel, fíjense, acá les armé unos gráficos que van comparando, porque hasta aquí ustedes se podrían hacer la pregunta, ¿por qué estamos complicando tanto si tanto QPSK como QAM pueden ir hasta infinito matemáticamente? ¿O no? Entonces están midiendo amplitudes y fases, prefiero medir fases y ya está. Es cierto, inicialmente esto parece lógico. Pero Profe, fíjense acá, sí, ¿y por qué se sigue usando Nyquist si es irreal?
Bueno, es como Fourier. Te permite hacer ciertos análisis que después toman como base el Shannon para poder enunciar su tesis. ¿Eh? Entonces, Claro. esos principios, como Fourier, ni soñó que se iba a utilizar su análisis para las señales. Es más, cuando él trabajó con esto no existían estas señales. Esa es la ciencia básica. Por eso en el campo de la ingeniería nosotros trabajamos con aproximaciones. Y esas aproximaciones están definidas por las circunstancias de operación. En cambio, la ciencia básica trabaja con exactitud. Entonces nosotros aproximamos en la ingeniería. Por eso, de la exactitud a la aproximación, hay, digamos, todo un pensamiento tecnológico, que es el que incorpora Shannon. ¿Eh? Entonces, y aquí empezamos a analizar esta cuestión, es decir, bueno, matemáticamente es más fácil distinguir solamente una variable, fase, porque acá en QAM distinguís dos variables, fase y amplitud. Inicialmente sería más complejo. Ahora, cuando empezamos a comparar las constelaciones, fíjense cómo a igualdad de constelaciones para 8 PSK y 8 QAM, fíjense las áreas el área que rodea a cada uno de estos elementos de constelación va disminuyendo más rápidamente en QPSK que en QAM. Y cuando esto se va complicando mucho más, fíjense que casi no podemos distinguir visualmente un elemento de otro. Eso implica relación señal-ruido, porque voy a tener que tener una determinada relación señal-ruido en mi línea de transmisión para poder distinguir cierta cantidad de símbolos, o bit por símbolo en este caso. Fíjense, para distinguir, supongamos que yo quiera enviar 15 bits por cada símbolo de la señal, voy a tener 32.768 elementos de la constelación. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué me advierte Shannon? Me dice, todo muy lindo, pero vas a tener que tener 55 dB de relación señal-ruido. 55 dB, yo les había armado un cuadrito, ¿se acuerdan de dB? 60 dB, ¿qué significaba? Millón, profe. ¿Cómo? Se va casi a 100.000, un millón, no me acuerdo. Claro, acá sería entre 100.000 y 1.000.000 de veces. Sí, es lo más 60 alto. dB son 6 lugares, 6 ceros, o sea, 1.000.000 de veces. Quiere decir que la señal debe ser 1.000.000, por lo menos, lo redondeamos acá en 60 para que sea simple de analizar. Me está diciendo que tiene que ser 1.000.000 de veces mayor al ruido. De lo contrario, no vas a poder distinguir entre estos 32.768 elementos de la constelación. Y nosotros acá vimos que tenemos más chance con una QAM que con una PSK. Entonces, vemos claramente que ahora la relación señal-ruido me va a limitar lo que en el campo teórico va hasta infinito. Porque yo puedo seguir acá, y acá esta columna va a empezar a ampliarse. Ahora, ¿cómo hacemos para obtener esa relación señal-ruido? En medios físicos de transmisión reales, radioenlaces, fibras ópticas, cables coaxiales, ya lo vamos a ver, porque vamos a ver cada uno de estos elementos. Pero acá empezamos a distinguir por qué la importancia de la relación señal-ruido, cuando ahora evidentemente vamos a utilizar estos tipos de modulación para poder aumentar nuestras velocidades en la transmisión de datos. Hemos aumentado el ancho de banda, es cierto, hemos pasado de los 3 kHz, hablemos del canal telefónico y de esos 2 cables que llegan hasta su domicilio de la telefonía fija, a través del cual les presta el servicio ARNET. Ese par de cables, el ancho de banda lo llevaron hasta 30 MHz.
Entonces, fíjense, ampliando el ancho de banda, ya empezamos a entender por qué las velocidades de transmisión del orden de los megabits por segundo. Pero ese ancho de banda va a estar relacionado con una relación señal-ruido que ustedes tengan en esa última milla y que le pertenece a cada usuario, porque es una característica particular del cableado desde la central hasta su domicilio. Eso lo vamos a ver en el último capítulo, pero acá vemos todos los fundamentos físicos y matemáticos que nos van a poder entender por qué finalmente nuestros enlaces pueden ser pobres en cuanto a la relación señal-ruido y por qué finalmente nuestras velocidades de transmisión se vienen abajo. Yo ya les había mostrado este tipo de dispositivos que son los analizadores de espectro que nos permiten analizar el espectro de frecuencia. Todo esto que vimos gracias a Fourier es un dispositivo, así como el osciloscopio nos muestra la variación de la función de la señal en función del tiempo, el analizador de espectro nos muestra la variación de la densidad espectral de potencia en función de la frecuencia. Pero también, en el caso de los Q-Analyzer, nos permiten también ver el diagrama de constelación de la señal modulada que está llegando. Entonces, fíjense que estas son capturas, digamos, de pantalla, donde no podemos distinguir claramente dónde está el punto. Quiere decir que la relación señal-ruido es muy mala, porque no sé cuál de todos estos es una gran mancha. Acá tenemos unas capturas reales. Fíjense, acá me dice que la relación señal-ruido es de 15 dB, ¿sí? Y que la cantidad de errores es 10 a la menos 2. Entonces, estamos un error cada 100 bits enviados, porque fíjense, no puedo distinguir el elemento de la constelación. ¿Y acá qué modulación estoy utilizando? La 64 QPSK. No, esto es QAM. Si fuera PSK, Dice ahí, tendría que tener 64 solamente variación de fase, ¿eh? Tendría que ser un círculo, porque el círculo te determina que la amplitud siempre es la misma y la que varía es la fase. Tendrían que estar circunscriptos todos en un círculo. Esto tenés variación, porque acuérdate, esta es la fase 0, y fíjate cómo va variando la fase, pero también varía la amplitud. Acá tenés 4 variaciones de amplitud para una misma fase. Yo acá les tendría que haber tapado porque dice modulación 64 QAM, y si no, ¿de dónde tendrían que sacar el tipo de modulación? Claro, porque tengo 4 por 4, 16 por cada cuadrante, 32 son 64. ¿Se entiende eso? Porque yo les voy a dar gráficos así, decir, bueno, ¿qué tipo de todo esto no va a existir? Es decir, bueno, ¿qué tipo de modulación tengo? ¿Y qué podría hacer para mejorar? Fíjense, acá, ¿qué es lo que mejoró acá para que yo pueda distinguir los elementos de la constelación? La señal ruido. La relación señal-ruido. Claro, pasó de 15 dB a casi 30 dB. 30, 29, 30 serían 1000 veces. Y acá está entre 10 y 20 dB. 20 dB sería 100 veces, como estamos en 15 acá. Entonces, si mi relación señal-ruido la puedo mejorar, voy a poder distinguir. Y fíjense que los errores ahora pasan 1 cada 100.000. Es a la menos 5. Entonces estamos viendo con un simple dispositivo, esto se mide y ustedes pueden entender claramente qué está ocurriendo acá. No tienen que hacer ningún cálculo, el dispositivo lo hace, pero tienen que saber leer esta información, entender qué es lo que está pasando. Ahora, supongamos que yo no puedo modificar la relación señal-ruido. Y fíjense que acá estoy teniendo un bit errado por cada 100 bits enviados. Esto significa que el receptor tiene que pedir retransmisión de esos bits que fueron mal enviados, ¿verdad? Entonces, cuando están viendo un video y aparece la ruedita y empieza a girar la ruedita y dice, ¡oh, se me cortó el enlace! No necesariamente. A lo mejor está pidiendo retransmisiones, pero ustedes no pueden
actualizar la imagen. Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes que se podría hacer si yo estoy pidiendo constantemente retransmisiones y no puedo mejorar mi relación señal-ruido? Disminuyo la modulación. ¿Cómo? Disminuyo el factor de modulación. Muy bien. ¿Quién dijo esto? Porque acá no lo vi. Franco. Voy a ampliar porque me interesa que nos vayamos conociendo. A ver. ¿Estás con tu cámara encendida? ¿Franco? Sí, profe. Sí. ¿Viste, Franco? Bueno, claro. Es decir, bueno, no puedo modificar mi relación señal-ruido bajo los niveles de modulación. Esto es lo que el módem hace automáticamente. Cuando los niveles de ruido son muy malos, el módem empieza a bajar los niveles de modulación tratando de mantener estable la comunicación y ya lo vamos a ver cuando veamos módem. Pero ya empezamos a ver cuáles pueden ser las estrategias para solucionar estos problemas, básicamente tomando en cuenta conceptos desde el punto de vista cualitativos. ¿Entienden la diferencia, no? Por eso no estamos estudiando ingeniería electrónica, porque a los electrónicos les pedimos que hagan todas las ecuaciones, las resuelvan, que recalculen. Ustedes están describiendo. Ahora, no lo pueden hacer en lenguaje coloquial porque hacemos uso de la matemática como lenguaje único. Por eso estudian ingeniería. Se reciben de ingenieros y van a hablar con otros ingenieros de cualquier especialidad en el único lenguaje que nos entendemos los ingenieros, que es con el lenguaje matemático. Por eso ustedes pueden, como ingeniero de sistema, ustedes pueden buscar en el satélite, el último satélite que se lanzó, que es asíncrono, hay una joven ingeniera egresada a la tecnología que desarrolló todo el sistema de control de vuelo. Toda la parte de manejo de tierra sobre el control de vuelo, todo el software. Y salió de nuestra facultad. ¿Sí? Es decir, y tuvo que dialogar con ingenieros en telecomunicaciones, ingenieros electrónicos, ingenieros de todas las áreas. ¿Y cuál creen que es el lenguaje único? Cuando decimos periódico, es periódico, Fourier, espectro de frecuencia, todos entendemos lo mismo. Bien. Por eso es que yo vivo haciendo referencia a las fórmulas que vamos utilizando y por eso les voy diciendo, bueno, escríbanlas, pónganlas alrededor del monitor. Cada vez que tengan comunicaciones se arman un cuadro que lo ponen arriba y tenemos el cuadro de comunicaciones con todas las fórmulas para que ustedes ya estén familiarizados en el uso, por qué, para que sea más dinámica la clase. ¿Se entiende? Si, bueno, esta fórmula en las 20 clases que tuvimos, 32 veces la mencionó, debe ser que es importante o no. En cambio, queda en el aire. Bueno, yo por lo menos soy, como me dice mi hija menor, que tiene 19 años, me dice, papá, vos sos un boomer. Claro, los boomers anotamos todo, papelito analógico, somos analógicos, entonces ponemos todo esto, a lo mejor ella lo anota todo en su celular, qué sé yo, no sé, anótenlo como quieran, pero a la hora que yo les pregunte, van a tener una estrategia para la búsqueda de la información. ¿Se entiende esto, no? Y a lo mejor usted me propone y dice, no, profe, nosotros utilizamos Discord, entonces tenemos la pantalla ahí y el Opera que no nos consume tanto recurso, entonces tenemos todo ahí perfecto. No tienen que andar anotando en papelito. Yo lo hago a la antigua, por hardware. Bien, acá, fíjense, les muestro cómo acá no puedo distinguir y acá sí puedo distinguir. Obviamente que todavía no está el punto exacto, ¿verdad? ¿Por qué? Y acá está claro que sigo cometiendo errores. ¿Eh? Pero todo eso tengo que tomar en cuenta a la hora del streaming que les gusta a ustedes o a la hora de jugar el LOL. ¿Eh? Son muchos factores que intervienen acá. Yo les voy a ir develando los misterios de a poco. ¿Eh? Como Game of Thrones, va a ser una cosa así. Perfecto.
Bueno, acá fíjense, es obvio que si yo quiero cometer menos errores, 10 a la menos 12, imagínense, yo voy a necesitar cada vez mejor relación señal-ruido. De lo contrario, olvídense, vamos a estar en esta columna. ¿eh? O bajamos velocidad o mejoramos relación señal-ruido, pero es el precio que debemos pagar en las comunicaciones. O ancho de banda, o relación señal-ruido, o bajar la velocidad, sin tomar en cuenta la mano oscura de lo comercial, que ya es otra historia, que ustedes después van a estar en condiciones de saber si están pagando, perdón, si están recibiendo el servicio que están pagando, que ya es otra historia. Vemos primero la cuestión tecnológica y los alcances de cada una de las tecnologías de acceso a Internet, porque en definitiva se va a montar sobre todo este conocimiento que estamos analizando ahora, ¿no? Y créanme, ya los conceptos novedosos terminan, ahora los empezamos a incorporar. Fíjense que siempre hablamos de Fourier. Entonces, ir a un examen final esperando que no le pregunten por Fourier es una locura. ¿Qué propuso Fourier? ¿Qué soluciones nos trajo? Bueno, son estas gráficas que representan tal cosa. No van a hacer cálculo de Fourier, pero tienen que saber qué es lo que están haciendo. Donde sí van a hacer los cálculos es en matemática superior. Y allí les van a servir esta clase de comunicaciones porque ahora ya tienen un mapa conceptual de qué propone Fourier y para qué sirve. Y estaría bueno que cuando cursen matemática superior le pidan a sus docentes, profe, ¿nos podría dar un ejemplo concreto de la aplicación de esto? De convolución, de serie, de transformada, ¿para qué se utiliza? ¿Mm? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado en el tintero? Ahí ya les envié un mail. Fíjense que ya cerré el formulario F0